Hoy vamos a tratar el tema evasión tributaria, un tema que nos han pedido y que hoy lo vamos a compartir con el profesor Hugo Cruz, al cual quiero saludar y por ende también saludar a la Escuela de Contabilidad de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. ¿Cómo está mi querido profesor Hugo Cruz? Muy buenas tardes, Eric. Muy buenas tardes a nuestros televidentes. Bien, el tema convocado es muy interesante, pero con la salvedad que justo ese tema nosotros lo tratamos en la Facultad de Contabilidad en el quinto semestre, o sea que no es ajeno a nosotros, a nuestros estudiantes, y también no, yo tengo el gusto de dictar esa cátedra. Entonces, es muy importante conocer y vamos a descubrir varias cosas, Eric, que son interesantes para nuestros televidentes. Una de ellas, a ver qué sanciones nos ponen, cuáles son las consecuencias de evadir, cuáles son los orígenes de la evasión, cómo se puede tratar y sobre todo incentivando la cultura tributaria y a nuestros televidentes siempre inculcándoles la manera más correcta de cumplir sus obligaciones porque si no pueden tener problemas serios más adelante. Así es, profesor Hugo. Antes de iniciar entonces con el desarrollo del tema, invitamos a todas las personas a que compartan la transmisión, reaccionen a ella. Estamos llegando a través de ustedes por nuestro canal de YouTube, además de nuestras páginas oficiales de Facebook como USMP TV y Universidad de San Martín de Porres, Arequipa. Comenten y también pueden dejar ustedes sus preguntas y sugerencias para próximos temas en nuestro consultorio económico contable. Los dejo entonces con el profesor Hugo Cruz. Adelante, profesor Cruz. Gracias, Eri. Vamos en el frente, vamos a compartir la pantalla y veamos qué hemos preparado para el día de hoy. Bien, estimados televidentes, en este comentario el tema es muy importante y es el tema de evasión tributaria, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por evasión tributaria? ¿Cómo lo vamos a ver y qué vamos a tratar? Permíteme, vamos a poner acá. Listo, entonces. Bien, acá hay dos cosas que debemos entender, estimados televidentes. Hay dos términos que son comunes en lo que es tributación, la evasión y la elusión tributaria. Son dos cosas totalmente diferentes. La administración tributaria siempre pone énfasis en la evasión tributaria, o sea, la manera de que cómo el contribuyente evade su responsabilidad de pago de tributos. Y la elusión tiene una figura que también la administración tributaria y el Estado está tomando políticas severas a efectos de que se pueda combatir esta forma de no pagar tributos que es la elusión tributaria. Entonces, bajo esos dos conceptos vamos a ir desarrollando el tema de hoy. Muy bien, empezamos. ¿Qué se entiende por evasión? Aquí hay que entender y hay que ver varias cosas que son interesantes para cada uno de nosotros. Dice, es una actividad ilícita. El término que vemos acá es ilícito. Y cuando algo es ilícito, se supone que está fuera, al margen de la ley, ¿no? Por eso dice, ha robado, es un ilícito. Ha cometido un crimen, un ilícito. Entonces, ese ilícito ya sabemos que cuando lo define está al margen de la ley, ¿no? Que cometen personas o empresas cuando ocultan bienes e ingresos a la SUNAT o sobrevaloran conceptos deducibles con el fin de pagar menos impuestos. Acá lo que tenemos que precisar, ¿por qué? ¿Qué afecta esto, no? Bien, si yo declaro menos, nosotros sabemos, y la clase pasada justamente fue para efectos de ver la declaración jurada, y nosotros decíamos, ¿cómo se determina la utilidad perdida de un ejercicio? Nosotros decíamos que era ingresos menos gastos, me va a dar ganancia o pérdida, utilidad o pérdida. Y si es utilidad, estoy obligado a pagar los tributos. Si yo declararía menos ingresos, al final la consecuencia va a ser que voy a pagar menos impuestos. Y si yo subo mis gastos, de igual manera, va a traer como consecuencia de que voy a pagar menos impuestos. Entonces, esta actividad ilícita se trata de eso, ¿no? De declarar menos de lo que yo debo informar a la administración tributaria y o de inflar mis gastos, incrementar mis gastos para que mi utilidad sea menos. Entonces, mucho ojo con eso, o sea, no se hace, es una actividad ilícita. Bueno, ¿qué es evasión? Es una actividad u omisión consciente, dolosa, para evitar el pago en provecho propio o violando las normas. Acá hay que entender una cosa. Cuando habla de una acción dolosa, ¿no? Los abogados pueden explicar, nosotros le decimos que es una acción dolosa. El dolo es la intencionalidad de perjudicar a algo.
Cuando alguien está caminando por la calle y le roban su celular, ha hecho ¿qué? Una acción dolosa. ¿Cuál es el dolo? ¿Cuál es la intención? ¿No? Quedarse con algo que no es de él, es una apropiación ilícita. Entonces, aquí esta acción dolosa, cuando hablan de dolo, porque es uno de los principales elementos que se tiene que probar cuando uno evade tributos, entonces acá se prueba la intencionalidad de dañar algo. Pero ¿qué dañamos a nivel tributario? Por ejemplo, dejo de pagar conscientemente mis tributos. ¿A quién daño? Al Estado. Pero me tendrían que imputar un bien, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, con el no pago de mis tributos, que me imputen que no se ha entregado, digamos, abrigo, ayuda al norte del país para mitigar este fenómeno que está ocurriendo, este fenómeno natural que está ocurriendo. No se me puede imputar. ¿Quién me puede decir que no he pagado este mes y la gente está sufriendo los daños por efectos de este fenómeno? No se puede. Entonces, el Estado, ¿no?, ha creado una ficción que está estipulada en las normas, ¿no?, que es la prestación tributaria, un bien jurídico. ¿Y qué es la prestación tributaria? Es la obligación de pagar tributos. Entonces, cuando ustedes no pagan los tributos, han dañado un bien jurídico establecido en la norma. ¿Y qué es? Y si lo han hecho de manera intencional, han cometido el dolo. Ah, ya. Entonces, eso es lo que sanciona la administración tributaria. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de no pagar los tributos. Entonces ya no me puedo escudar en decir, bueno, no he pagado los tributos que me imputen, que no han hecho con lo que no pago de mis tributos. Entonces no puede ser, ¿no? Entonces, dice, para evitar el pago, provecho propio u otro violando. Acá el Estado establece que tú no pagas tributos por efectos de hacer un enriquecimiento ilícito, ¿no? Por el no pago de tributos. Entonces, esto hay que tener cuidado, esto del dolo. Si me llegan a probar la intencionalidad, vamos a ver qué sanciones voy a dar. ¿Qué más dice? Sustraerse al pago de un tributo que se adeuda en forma dolosa, intencional o culposa por negligencia. Acá hay dos cosas que la norma te está indicando. La primera, lo que hemos explicado, el dolo, la intencionalidad de no pagar. Y culposa, bueno, soy negligente. Desconozco cuánto era la tasa de IGB. Desconozco cuánto se tenía que pagar por renta, o desconozco que este mes, o sea, a partir del 27, se paga el impuesto a la renta y tengo que presentar, y no presentar va a ocasionar multa. Desconozco, eso es negligente, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado. Es tu conducta, es la conducta que tiene la persona, y decir, no sé, no soy contador, no sé cómo se paga, no sé, no te exime de establecerte en un caso de evasión. Entonces, en este caso se produce el hecho imponible mediante las acciones negativas, se evita pagar en todo o en parte del tributo. A los estimados televidentes, lo interesante para ellos es el hecho imponible. Un ejemplo simple para que entiendan qué es el hecho imponible, por ejemplo, yo saco mis recibos por honorarios, que voy a realizar una actividad, y no giro ningún recibo. ¿He cometido alguna falta? ¿Tengo obligación de informar eso? No se ha producido el hecho imponible. ¿Por qué? Porque el hecho en el caso de renta de cuarta categoría se genera cuando se emite el recibo o se presta el servicio. En este caso no he hecho nada, no se produce el hecho imponible. En el caso de las empresas sí se produce el hecho imponible. ¿Por qué? Porque he vendido y no he facturado, se produjo el hecho imponible. O he comprado y he dicho, pero solo he comprado la mitad, la otra mitad lo he hecho sobrevalorar, o he hablado con la persona a la que le he comprado y ella va, digamos, a decir, bueno, te voy a facturar por más. En ese caso, sí se produce el hecho imponible. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces queda claro, el hecho imponible es cuando se realice el acto, ¿no? Para que se pueda entender. Bueno, ¿qué evadimos? Evadimos el pago de tributos al Estado como contraprestación de una determinada económica, una determinada actividad. O sea, un beneficio económico. Esta evasión lo que está buscando hacia mi persona es un beneficio económico. ¿Y cuál es el beneficio económico que buscan cuando yo evado? Es pues el enriquecimiento, ¿no? No pago tributos para hacer más dinero. Y como ese dinero no lo informo, no lo pago en tributos, me lo quedo yo. ¿Para qué? Para mi beneficio propio. ¿En qué monto evade?
Son valores significativos de dinero porque quienes están al margen de la ley o estando dentro de ella no cumplen como debiera la obligación de tributar. Muchas veces hemos escuchado, pero ¿para qué doy comprobante si no me pide? ¿Para qué emito comprobante? Muchas veces también se ha escuchado, estimados televidentes, que digan, no factures, no factures, si esa persona no le va a servir la factura. En ese momento se está cometiendo el delito de evasión tributaria. Acuérdense que es delito, es algo que está al margen de la ley. Y si lo hago de manera dolosa, o sea, de manera consciente, se agrava aún más, ¿no? Entonces, el monto no se mide por un sol, 2 soles, 3 soles, 10.000, 10 millones de soles, 30 millones de soles. Se mide por la acción que uno ha hecho. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿cómo puedo identificar el problema, los aspectos metodológicos? ¿Cómo yo puedo decir si estoy evadiendo o no? En el caso del contribuyente, que somos nosotros, cada uno de nosotros que tiene su empresa o como persona natural realiza una actividad comercial o presto servicios por honorarios, lo que yo decida, el contribuyente es el que decide si evade o no. Porque no van a decir que yo digo, bueno, yo no quise evadir, lo hizo mi contador. No, yo no quise evadir, lo hizo el gerente. No se puede decir eso. O sea, el contribuyente es la persona natural o jurídica que decide evadir o no. Y el Estado, o sea, el gobierno, procura que los contribuyentes no evadan impuestos. Y para eso nos da las normas legales correspondientes en este sentido, porque se tiene que ver el tema de que se debe evadir menos, ¿no? Y ahorita vamos a ver las consecuencias que traen la evasión de tributos. Entonces, ojo con eso. Entonces, el contribuyente decide o no evadir. De repente dice, pero yo veo que mi vecino tiene una casa más grande que la mía y tenemos el mismo negocio. Seguro que él evade, seguro que su contador es el que le hace pagar menos impuestos. Yo no, yo sigo pagando los impuestos. Eso no es tanto así. Lo que pasa es que esa persona está cometiendo actos al margen de la ley. Y como todo en nuestro país, tarde o temprano se sabe, y el día que la administración tributaria detecte ese tipo de evasión, bueno, el señor tendrá problemas, ¿no? Y las personas que le han ayudado a efectos de evadir también sufrirán las consecuencias. En el tema tributario existe una palabra, no, hay una responsabilidad inexcusable. ¿Qué significa esto? Yo no puedo decirle a la administración tributaria que no conocía, que no sabía, que no podía, que desconocía, y otra cualquier excusa. La responsabilidad excusable dice que aquella persona que teniendo los hechos para determinar un tributo y no lo paga en su cuantía, es responsable solidario de esta evasión junto con el ente jurídico o la persona natural que haga. Entonces, mucho ojo con eso. No es que yo diga, no sé, no sabía, no funciona así. Bueno, ¿cuáles son las causas? Y existe pues la causa técnica para poder evadir. Muchas veces nosotros decimos, dice, el sistema tributario poco transparente, ¿no? Nos basamos en esto. Dice, ay, es que el sistema tributario no es transparente, o sea, no es claro para nosotros. Entonces, el incumplimiento de los requisitos indispensables para la existencia de un sistema como tal, ¿no? Eso no es excusa, por ejemplo, pero yo no sé de dónde publican las normas, yo no sé dónde salen los últimos dispositivos, yo no sé. Pero si tú realizas una actividad comercial o realizas una actividad que esté grabada con tributos, tu deber es sobre qué vas a trabajar. El desconocer qué significa ser negligente. Y sabemos que por acto doloso o por negligencia, nosotros vamos a caer en el tema de ¿qué? De evasión tributaria, ¿no? Que es el delito, para que se pueda entender. Entonces, ojo con eso, no me puedo excusar en todo caso. La administración tributaria es poco flexible, ¿no? O sea, no da plazos, es muy rígida, es que no me entienden el problema que tenemos, ¿no? Entonces dice que la flexibilización es la que hace que ante los profundos y constantes cambios que se producen en los procesos, la administración tributaria deberá adecuarse rápidamente a los mismos. No es tanto así la flexibilidad de la administración tributaria, porque acordémonos que en pandemia
inmediatamente tomó las medidas necesarias como para que las empresas no sufran el impacto, ya que nos confinaron a un encierro en nuestros domicilios y desde ahí podíamos trabajar vía internet, se podía hacer compras, ventas, y la administración tributaria sí fue flexible, la administración tributaria nos ayudó al pago de los tributos, o sea, sí se adapta la administración tributaria a esos cambios. Y podemos decir que también hay factores económicos, sociales y de política, ¿no? Económicos, por ejemplo, los conflictos sociales que venimos viendo ahorita, ¿no? ¿Cómo afectan? Pues no llega la mercadería, se atrasan los temas de entregas, no puedo yo vender porque el señor está pues en Tumbes, si yo lo vendo desde Arequipa, ¿en qué tiempo llegarán? Entonces, los factores inflacionarios, sociales, las políticas que toma el gobierno sobre este tema, y la política, pues, es las decisiones que toma el Estado frente a las necesidades tributarias y frente a los nuevos cambios que se da dentro del mercado, ¿no? Nadie iba a pensar en ese tiempo, estimados televidentes, que iba a haber el e-commerce, el comercio electrónico. Ahora es todo electrónico. Yo agarro mi celular y digo de Lima, mándenme tal cosa, hago la transferencia, el depósito, y en menos de 10, 15 días debe estar en mi domicilio, lo que es el e-commerce, ¿no? Para que se pueda ver y entender. Ahora vienen las causas socioculturales. Eso es algo importante que nosotros tenemos que entender. O sea, acá es la actitud de la persona por lo cual dice, yo evado. ¿Por qué evades? Es muy complicada la legislación. ¿Por qué evades? Porque tengo una carencia de conciencia tributaria. O sea, falta de educación tributaria. Acuérdense, estimados televidentes, que cuando uno paga un tributo, en este caso un impuesto, va a las arcas generales del Estado y el Estado distribuye esta riqueza en los fines que él estime conveniente que sean prioritarios. Por ejemplo, ahorita en toda la parte norte y el centro de Lima se está ocurriendo el fenómeno de las lluvias, ¿no? Por este huracán. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Está destinando de las arcas fiscales, de lo que se cobra, para esas regiones. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, el pagar los tributos permite al Estado cumplir sus compromisos con la población. Y eso es lo que no se entiende, ¿no? Lo que no se entiende, muchas personas dicen, pero ¿por qué voy a pagar? Si nadie paga. Yo voy a ser el único que paga. Eso no está en poder del contribuyente decirlo o aseverarlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos, en nuestro país, entendamos que nuestro Estado vive ¿de qué? Del cobro de tributos. Y si no pagamos los tributos, ¿con qué va a cumplir los fines que se ha comprometido con la población? El día de hoy, en nuestra región, iniciamos clases. Se hace una evaluación, se comenta y dice que los colegios están sin techo, se está pasando el agua, o estamos iniciando en clase, como se inicia hoy día el año escolar, en un estadio con aulas prefabricadas, pero no es esto, ¿dónde está el edificio? ¿Dónde está el colegio para construir? ¿De dónde construiría el Estado este colegio si es que no pagáramos nuestros impuestos correspondientes? ¿No? Por eso es que el Estado pone énfasis en esto, en la lucha contra la evasión tributaria. Luego nos dice la falta de claridad del destino de los gastos públicos. La población reclama del Estado que preste la máxima atención a los servicios públicos en forma adecuada. Ahorita, por ejemplo, estamos diciendo, no es óptimo, pues, el servicio educativo que brindan las entidades del sistema educativo nacionales. No es óptimo, no es bueno, eso en otras palabras. Entonces dice, ¿dónde se van mis impuestos? Si todos los meses yo pago, cuando ustedes de repente están en planillas y se suman la cantidad que les han retenido por impuesto a la renta, van a descubrir que es una cantidad importante, ¿no? Entonces, en esos dos términos tenemos. Luego la otra dice, bajo riesgo de ser detectado. Como nuestros contribuyentes son adrenalínicos, les gusta vivir la presión, ¿no? La tensión para que la adrenalina se les suba al cuerpo y a la cabeza. Entonces, ellos quieren y siempre piensan, nunca voy a ser detectado. Tengo la suerte, estoy bendecido,
no me van a detectar. Eso es totalmente falso. Lo que hace la administración tributaria es hacer un seguimiento, un sesgo, y seguramente me va a llamar y me va a preguntar de qué son estos gastos, ¿no? Entonces el contribuyente, cuando sabe que no se le puede controlar, si se siente tentado a incurrir en esa conducta, ¿no? Soy yo, pertenezco al RUS. ¿Para qué? ¿Para qué declarar? No declaro. ¿Sí? Es algo que se tiene, está en nuestro ADN, es decir, no va a ser detectado. Muy bien, lo más importante, ya tenemos los orígenes, y ahora, ¿qué consecuencias trae pues no pagar tributos? El cometer evasión. Y se influye en la generación del déficit fiscal que origina nuevos tributos, mayores tasas y créditos externos. Ustedes saben que, así, a grosso modo, para que entiendan nuestros televidentes, ¿no? El Estado presupuesta, esto voy a conseguir ingresos de recaudación de tributos, y esto voy a conseguir menos, ¿no? ¿De qué? De gasto. Entonces lo ideal sería tener más ingresos que gastos, puedo cumplir necesariamente. Pero en nuestro país no es así. En nuestro país al revés. Los gastos superan a los ingresos. Esa brecha que se abre, esta brecha que está en medio, es el famoso déficit fiscal. Es por eso que siempre se escucha decir, no alcanza, no tenemos, no se puede, ¿no? Entonces, es esto que se llama hacer caja fiscal. Y nosotros tenemos todavía una buena caja fiscal. Es por eso que el Estado ha venido otorgando los famosos bonos a la población. Sí tenemos de dónde sacar, ¿no? Entonces, ese no pago de tributos va a hacer que la brecha se abra más. Muy bien. Dice, perjudica el desarrollo económico del país, no permitiendo que el Estado pueda redistribuir el ingreso a partir de la tributación. Entonces, lo que cobra el Estado no es lo óptimo y tiene que invertir, ¿no? Por ejemplo, en la agroexportación, en el agro, lo que quiere hacer. Pero si no tiene dinero, no se paga los tributos, ¿cómo va a invertir? Entonces, esa es una consecuencia, perjudica el desarrollo del país. La desigualdad produce en la distribución de la carga tributaria al reducirse la cantidad de contribuyentes. Ustedes saben, ¿no? Si yo tengo una gran masa de personas a las cuales venden, incluso puedo reducir mis precios, porque por volumen, por cantidad de gente que me compra, voy siempre a ganar. Pero ¿qué pasaría si se reduce esa cantidad de gente? Teníamos 10.000 y ahora solo tenemos 1.000 a los que vendemos. Entonces tenemos que reajustar nuestros precios para encontrar nuestro verdadero margen de utilidad. Entonces sí va a ser una consecuencia, porque esos 10 les voy a recargar un poco más el precio para yo recuperar mi costo de inversión. Entonces, ojo con eso, ¿no? Hay esa consecuencia que no la vemos. Hemos terminado con el tema de evasión. Entonces, evasión es, si vamos a televidentes, pónganse caso. Esta es la norma, acá está la norma. Evasión, me salto la norma, me paso la norma por acá y no la quiero ver. Entonces he incumplido la norma y merezco una sanción. Pero el otro término que se ve es la elusión. Entonces la elusión dice, es la conducta que nos conlleva a evitar la declaración y el pago de tributos, aprovechando de que, esto es lo importante, de un vacío legal. Aquí lo que nos está diciendo es que las normas están hechas por seres humanos. Sí, pero están hechos por abogados, sí, pero al final son seres humanos y los seres humanos no somos infalibles. Entonces, siempre va a quedar algo al margen, algo que nos toca, algo que se les pasa, ¿no? Por ejemplo, en la casa. Tú tienes plazo para llegar, hijo, a la casa, a entrar a la casa a las 8 de la noche. 8, solamente he dicho 8. ¿Dónde está el vacío legal? Bueno, yo no he dicho si es 8 de la mañana o 8 de la noche del mismo día, del día siguiente. La cosa que la persona que sale me resulta que hoy salió y mañana regresa a las 8 de la mañana. ¿Podría reclamarle? No, porque la norma que yo he hecho es hasta las 8,
pero no he fijado si es en la mañana, en la noche, del mismo día, de días siguientes. Entonces, las normas, al estar hechas por personas, tienen este aprovechamiento del vacío legal, sin que ello constituye una infracción, o sea, no va a ser sancionada. Entonces, para esto, los profesionales en Derecho y Contaduría, ¿no?, lo que hacen es siempre estudiar las normas y ver si hay un vacío legal, el cual puede ser aprovechado para el no pago de tributos. Entonces, queda claro ese término de ilusión. Evasión, ¿se acuerdan que era? Saltarme la norma y irme por el costado. Ilusión, no. Me valgo de la norma, paso por ahí y he conseguido el objetivo. Entonces, eso es lo que tiene que ser. Pero el Estado también, desde hace mucho tiempo, ya ha dado normas antielusivas para que los contribuyentes no se beneficien tanto de estos vacíos legales que tiene la norma, ¿no? Acá vamos a ver un esquemita que es muy importante, ¿no? El Estado emite leyes, las leyes contienen tributos, y ahí hay una relación de deber. O sea, ahí dice el tributo, una relación de deber, de cumplirlo, en otras palabras. Ahí viene la hipótesis de incidencia, es lo que grava el tributo, ¿no? Y eso genera lo que ya hablamos, el hecho imponible, el hecho que se produzca la actividad o lo que se necesita para el pago de tributos. Eso le haga la relación de la obligación y genera una deuda del contribuyente con el Estado, ¿no? Y esa deuda puede ser por incumplimiento. El cumplimiento de esta deuda, tal como lo dice el doctor Rubén Sanabria Ortiz, lo que dice es lo siguiente: incluso coactivo. Muchas veces nos ha llegado una resolución de cobranza coactiva. ¿Qué significa coactivo? Coactivo significa grado de fuerza. O sea, que me obligan a hacer algo, ¿no? Bueno, que yo me pueda haber olvidado, no, pero me obligan, bajo los mecanismos que tiene el Estado, a efectos de cumplir y pagar. Este incumplimiento de la deuda, ¿cómo lo tipifica? Si es un delito o no es delito. O sea, si ya se ha cometido dolo, intencionalidad de no pagar los tributos, o si no se ha cometido el famoso dolo. Si me prueban que ha habido dolo o intención de no pagar tributos, estoy frente a un delito. Pero si no me pueden probar el dolo, estoy frente a una infracción. Y la infracción conlleva a un pago pecuniario de la obligación que no se pagó, ¿no? Entonces, no que me voy a la cárcel, no, te van a hacer pagar una multa. Pero cuando se ha cometido un acto doloso, ya estamos frente a un delito, y hay la violación de la relación de deber, o sea, no pago, pues me quedo con el tributo, no nace o nace viciado. Ahí es el problema, cuando prueban el delito. Muy bien, ahora hablamos exclusivamente de los delitos tributarios. ¿Qué dice la norma? Constituye toda acción o omisión dolosa por parte del deudor tributario, es decir, tener conciencia y voluntad orientada a violar la norma penal tributaria. Ya nos establece acá algo que es importante para nosotros, estimados contribuyentes, que existe una norma penal tributaria. Y cuando se habla de sanciones penales, ¿de qué se está hablando? De pena privativa de la libertad. Lo que ustedes deben entender son dos cosas, ¿no? Dentro del aspecto tributario existe la sanción civil, que conlleva una reparación civil, y el tema penal, que conlleva a la pérdida de la libertad. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, me tienen que probar que el acto doloso es el incumplimiento de la ley y que ha traído un perjuicio hacia el Estado. En caso de nosotros, vuelvo a reiterar, ¿cuál ha sido el perjuicio? El incumplimiento de la obligación tributaria, ¿no? Bueno, ¿cuál es lo que está vigente en nuestra legislación sobre materia de evasión? El decreto legislativo 813, lo que se conoce como la ley penal tributaria, tipifica, acá sí es importante, el delito de defraudación tributaria y el delito contable. O sea, los contadores
estamos inmersos, tal como les digo en cátedra a mis alumnos, estamos inmersos en cometer este delito contable. Los contadores no podemos decir, no me enseñaron, no sabía. ¿Por qué? Porque seríamos negligentes. Y no nos salva porque la ley ha establecido esta famosa responsabilidad inexcusable. En la ley 28.008 tenemos los delitos aduaneros, como el contrabando, la defraudación de rentas de aduana. No sé si escucharon, para unos 4 o 3 meses atrás, sobre un operativo que se hizo en aduanas y se capturó a un funcionario de aduanas a nivel nacional, en el sentido que está favoreciendo a una empresa en la importación de algunos bienes. Entonces, sí, pues son delitos aduaneros. El Código Penal tipifica el delito de elaboración y comercio clandestino de productos y está sujetos al control fiscal. Dice la famosa ley penal tributaria. Ahí está, les digo, que miren en qué fecha se ha publicado, el 20 de abril de 1996. Entonces, el título primero nos habla sobre el delito tributario de defraudación, el título segundo, la acción. Listo, ya está. Ahora se me escucha, Eric. Estamos tocando un tema importante de evasión tributaria y por ahí hasta el internet colabora para que nuestros televidentes parece no quieren que se enteren de cómo es este problema de los delitos de evasión tributaria, ¿no? Hay que tener en cuenta. Muy bien. Acá vamos a hacer un análisis de la ley penal tributaria. Es donde están inmersos los delitos tributarios. ¿Qué delitos tributarios? Justamente el de defraudación tributaria y el delito contable tributario, ¿no? Bueno, los delitos tributarios quien ejerce la acción penal es el Ministerio Público, quien recibe un informe sustentado por SUNAT en donde menciona los indicios de una posible comisión de delitos. Acá hay que entender una cosa. ¿Quién dice? Es un informe sustentado de SUNAT. Es por eso cuando nosotros nos requieren ante SUNAT de una verificación o de una auditoría, nos hacen presentar documentos, remitimos los documentos, los analizan, ¿no? Y ese es donde los funcionarios de SUNAT ya toman en conocimiento y si detectaran algún delito, ellos están en la obligación de denunciarlo. ¿A quién? Ante el Ministerio Público, ante el procurador especializado de delitos tributarios. Y esta acción penal es el punto de inicio que mueve toda la maquinaria procesal destinada a verificar si existe comisión o no de delito tributario. Ojo con eso, entonces no es fácil. No respondo, no, viene la SUNAT, no le proporciono información, me escapo. No puedo hacer eso, estimados televidentes. Ya estamos frente, el peor, no aparecerse ante la administración tributaria es un indicio suficiente de la comisión de un delito. Entonces, ojo con eso, no nos podemos perder. Bien, ¿cómo tipificamos los delitos en nuestra legislación? Para hacer un resumen de la ley tributaria. Infracciones. ¿Qué son infracciones? Son pues faltas administrativas que van a ser sancionadas con multa, va a ser algo pecuniario, algo que tengo que pagar. Entonces, no va a la parte penal, que es la pérdida de mi libertad, no va por eso. Entonces, cuando habla de un ilícito tributario administrativo, proveniente de una interpretación económica o elusión tributaria, o provenientes del incumplimiento de obligaciones tributarias. Como siempre les digo a mis estudiantes de contabilidad aquí de la universidad, para que nosotros no podamos cometer errores, deben leer del artículo 173 al 178 del Código Tributario, donde claramente se especifica cuáles son las infracciones que están tipificadas y tienen multa. Por lo tanto, ellos conocen perfectamente y no permiten, no ayudan al empresario a que conozca esto y no pueda caer en el delito de evasión tributaria, si no se quedaría como una infracción simple. Bien, cuando llegamos a la parte de delitos, ahora sí nos tipifica y es un ilícito tributario penal. Penal, que les dije, pérdida de libertad. Si ustedes pueden ver acá, dice leyes especiales, como está tipificado, la ley de delitos aduaneros, el contrabando, la defraudación de rentas y la receptación. Esos son los delitos aduaneros que yo puedo pagar. Contrabando se entiende. Defraudación de rentas de aduanas, que yo pague, por ejemplo, lo traje un producto, ¿no? De unas computadoras de marca HP
y le hago poner marca HPS, ¿no? Entonces, las computadoras de marca HP tienen un arancel más alto y las otras computadoras llamadas genéricas tienen menos, ¿no? Entonces, hago esas acciones y pues estoy defraudando rentas de aduanas. Y la recepción, ¿correcto? Es que yo agarro productos grabados como siendo que yo debo pagar una tasa, los utilizo y los comercializo en el país. Ojo con eso. En cuanto a la ley penal tributaria, que es la que estamos viendo, el decreto legislativo 813, ¿no? Modifica la ley, hay los dos delitos, de defraudación tributaria y el delito contable tributario. Ojo con esto, para todas las personas, para todos los televidentes que quieran estudiar contabilidad, muchas veces dicen, pero ¿por qué estudiar contabilidad si es fácil? Miren en lo que nos podemos meter inmerso, ¿no? Podemos cometer un delito contable tributario y nos puede llevar a una sanción penal, a una pérdida de la libertad, ¿no? Bueno, en el Código Penal existe la elaboración clandestina de productos grabados, el comercio clandestino de productos grabados, ¿no? Entonces, para que se pueda tener en cuenta. Bueno, acá ya estamos en la norma específica y que dice la ley penal tributaria respecto a la defraudación tributaria. Miren lo que dice. El que en provecho propio o de un tercero, valiéndose, miren, de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid, u otra forma fraudulenta, o sea, ya nos está diciendo todo, ¿no? Artificio, la factura por 100 le hago poner 1000. Engaño, oye, no, he comprado para la empresa, súbele más, o he vendido y no boleteé. Astucia, aquel que usando sus conocimientos hace pagar menos tributos de manera fraudulenta. Ardid, nos juntamos un grupo de personas y que decimos, planeamos cómo pagar menos tributos. Que dejara de pagar en todo o en parte, será reprimido, miren, con una pena de la libertad de ¿cuánto? No menor de 5 años, ni mayor de 8. Y con 365 días multa a 730 días multa. La acción penal va a la pena privativa de la libertad. Y esos días multa, ¿correcto? Está en función al sueldo que uno gane, se divide entre 30 y se multiplica por los días que uno tiene ahí, ¿no? Y ahí vamos a tener. Esa es la sanción civil, porque tengo que resarcir el daño hecho, muy a margen que la administración tributaria me va a cobrar el tributo, tengo esa sanción civil, a efectos de también tengo que pagarla. Bien, acá tenemos, ¿cuál es el bien protegido? Ya les dije hace rato, pero repitámonos. Está coincidido por el proceso de recaudación de ingresos y distribución o redistribución de ingresos. Esto concordan con la función del tributo que permite al Estado cubrir sus necesidades. En otras palabras, la obligación de pagar tributos, lo que les expliqué sobre la prestación tributaria. El objeto material, ¿no? Que es que expresa que en algunos casos el objeto material puede presentar un valor social, honor del ofendido, como en este caso, un valor económico, ya que el no pago de tributos afecta el patrimonio del Estado, porque deja de percibir lo que es verdad. Ya casi en la tipificación del sujeto tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo. El activo es el contribuyente que se constituye en el deudor tributario. ¿Por qué es el activo? Porque es la persona que acciona en el no pago de tributos. Él es consciente de que no quiere pagar tributos, ¿no? Y el sujeto pasivo es el Estado, quien evita la evasión tributaria, pero tiene la regulación suficiente, tiene la potestad reguladora para que esto no se produzca. Defraudación tributaria, modalidades. ¿Cuál es la modalidad? Mire, ¿qué es? Ocultar total o parcialmente bienes, ingresos, rentas, consignar pasivos o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo. Aquí es simple, estimados televidentes, parece términos complicados, no. Ocultar total o parcialmente, ¿no? Bienes, ingresos. Pero ¿por qué ocultar bienes? Incluiría una defraudación tributaria, ¿no? Sí, pues, porque los bienes son activos de la empresa y estos bienes los uso yo para generar renta, para generar ingresos. Si yo los oculto, también puedo suponer que tampoco estoy informando
los ingresos reales. Entonces dice, los ingresos rentas, consignar pasivos totalmente falsos, ¿no? ¿Por qué pasivos? Cuando nosotros en la universidad tratamos este tema, nuestros alumnos, bueno, lo captan fácilmente, que igual que ustedes lo van a hacer. Un gasto que genera una deuda. Antes elegimos que al inflar los gastos, se pagan menos tributos, porque determina ingresos menos gastos. Si yo inflo los tributos, inflo un pasivo, porque un gasto genera un pasivo. Entonces, si mis pasivos crecen y mis activos se reducen, seguramente voy a tener una pérdida, porque el pasivo es lo que se debe la empresa. El activo es lo que tiene la empresa. La diferencia me va a dar utilidad pérdida. O sea que es lo mismo que ingresos y gastos en el fondo, de manera sencilla, ¿no? Pero seguramente cuando lo veamos en cátedra o cuando alguno de sus hijos o las personas que van a estudiar contabilidad, ya se les explica de otra manera para que lo puedan captar más, digamos, en profundidad. No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos que se hubieran efectuado entre el plazo para hacerlo y fijen las leyes y reglamentos. El acreedor tributario es el contribuyente que por propia voluntad no quiere pagar tributos. Pero acá dice no entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones. Un ejemplo clásico es lo siguiente, ¿no? Todos sabemos que existen dos regímenes pensionarios, la ONP y la AFP, o sea, el sistema privado y el sistema público. El sistema público, yo le quito a mis trabajadores, el trabajador gana 1.000, como es 13%, le quito 130 y el saldo es 730, yo le tengo que dar 730 al trabajador y yo me quedo con 770, perdón, y yo me quedo con 130, ¿no? ¿Y qué hace eso? Yo estos 130 debo depositarlo a la ONP. No lo hago. Me he quedado ¿con qué? Con una retención. Y he cometido el delito de defraudación tributaria, ¿no? Entonces, ojo con eso. O sea, yo no puedo quedarme con eso. No puedo. ¿Por qué? Porque si yo le estoy quitando al trabajador ese dinero, yo ese dinero debo devolvérselo al Estado. No me lo puedo quedar. Entonces, y también decir, bueno, el trabajador gana 3.000, pero mucho va a salir. Entonces, ponen la planilla por 1.500, ¿no? La mitad, y lo demás ya veremos, no solo por 1.500. Ojo, delito de defraudación tributaria. ¿Qué estoy ocultando? El ingreso real del trabajador, ¿no? Para que se pueda entender. Defraudación de rentas como agravación de pena, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto era la pena privativa de la libertad? No menor de 5 ni mayor de 8. Aquí cuando se agrava, si hay agravantes, ¿qué es algo agravado, no? Por ejemplo, dice, alguien ha asaltado, ha cometido un hurto y sobre eso le ha quitado la vida a la persona. Entonces, un delito agravado, sí, pues. ¿Por qué? Porque al margen de asaltarlo, que es lo menor, le ha quitado la vida, lo ha agravado la acción que tenía este delincuente. Y aquí, en materia tributaria, es igual. La pena se incrementa a 8 años, o sea, 8, no menor de 8, ni mayor de 12 años. Y también la sanción pecuniaria, que es de 730 a 1.460 días. ¿Cuándo se agrava esto? ¿Cuándo estoy cometiendo ese delito agravado? Cuando obtenga exoneraciones o inafectaciones, registros de saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios e incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos que permitan gozar. Un ejemplo clásico que se tiene y se ve muchas veces. El famoso crédito fiscal yo lo adquiero en la compra de bienes o que me presten servicios, ¿no? Yo compro bienes o compro servicios. Entonces me emiten una factura y esa factura está grabada con IGB, ¿no? Si yo compro por 1.000, el IGB sería 180. Pero yo no quiero, pues, entonces le digo a la persona, gíramelo por 3.000. Entonces el IGB ya no es 180, es más. Estoy simulando una acción que no es real. Entonces, al haberme beneficiado de ese crédito fiscal, lo que va a pasar es que he cometido el delito de defraudación tributaria.
Y ahora para todos nuestros amigos televidentes y que quieran estudiar contabilidad y que dicen que no, ¿para qué estudiar contabilidad? Acá hay algo interesante para todos nosotros, los profesionales contables, y mis alumnos definitivamente sí lo saben, porque nosotros tratamos en la Universidad San Martín estos temas, y ellos son conscientes. Por eso que dentro de la enseñanza somos exigentes para que nuestros alumnos lo puedan precisar. El delito contable tributario, mire, será reprimido con una pena no menor de 2 años ni mayor de 5, y con 180 a 365 días de multa. ¿Cuáles son estos delitos? Incumpla totalmente dicha obligación. No hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros contables. O sea, no lleva la contabilidad correcta. Realiza anotaciones en cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en libros y registros contables. O sea, que es algo falso, algo que no existe en la realidad, algo que no se puede probar en la realidad. Y por lo tanto, entonces no se puede realizar esto. Entonces, ojo con eso, ¿no? Miren, y la última, destruya, oculte total o parcialmente los libros o registros contables o la documentación relacionada con la tributación. O sea, me robaron, se me perdió, no lo llevé, no exigí, no hay motivo ni razón para hacer eso. Entonces, estimados televidentes, de repente de esta modesta tribuna, de este humilde contador que está al frente, sí, nosotros tenemos lo que no tiene ninguna otra profesión, sí tenemos responsabilidad penal por lo que nosotros registramos e informamos a la administración tributaria. Y es por eso que siempre nuestros estudiantes, ¿no?, las personas que estudian en esta casa de estudios en la Universidad San Martín, se les hace notar cómo con rigurosidad se debe llevar la contabilidad en una empresa, porque no queremos vernos involucrados, ni que nuestros alumnos se vean involucrados en este famoso delito contable. Ahora viene el otro tema. ¿Quién denuncia? ¿Cómo se entera la administración tributaria? Muy al margen que fuera por una fiscalización o por una auditoría tributaria, ¿no? Miren lo que dice acá. Cualquier persona puede denunciar a la administración tributaria la existencia de actos que presumiblemente constituyen delitos tributarios ciudadaneros. ¿Ah? Cualquier ciudadano, sí. Cualquier ciudadano puede denunciar, pero tiene que aportar pruebas. No puede denunciar así como así, indicándoles no, que denuncio y a ver qué pasa. Se tiene que aportar pruebas. Y, a su vez, hay una ley que favorece, hay recompensa cuando la administración tributaria detecte esta evasión tributaria y recupere, ¿no?, lo que se está denunciando o lo que se presume que se ha hecho. Entonces, una vez que cobre, sí va a tener un régimen de recompensas. Por si acaso, se entiende que yo voy a denunciar, ¿no? Entonces, la administración tributaria habría una cola, pues, gente, los contadores seguramente a la cabeza, luego los administradores, los que han sido administradores de empresas, para denunciar que la empresa comete delitos tributarios, ¿no? No, no tanto así. Acuérdense que los profesionales nos colegiamos, tenemos un parámetro de acción y también tenemos un código de ética, el cual debemos respetar. Y ahí, por ejemplo, nos indica sobre la confidencialidad de los datos que manejamos. Pero esa confidencialidad no puede chocar con el ocultamiento de los actos dolosos, de los ilícitos que uno pueda cometer. Entonces, lo que se tiene que hacer nosotros como personas que quieren cumplir el tema del delito tributario, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con eso. Pero las denuncias son totalmente anónimas, se guarda la reserva, así como hay colaboradores eficaces, y hemos escuchado en las noticias que le dan un número cifrado, seguramente la persona que tiene le da un código cifrado para que no se entere, ¿no? Porque si se denuncia actos dolosos por gran cantidad, acuérdense que está en juego la pena privativa de la libertad y puede ocasionar un perjuicio hasta de repente de carácter personal a las personas que denuncian. ¿Quién más está en la potestad de hacer las denuncias?
los funcionarios y servidores públicos de la administración pública que ejercicio de sus funciones con los hechos presumiblemente constituyen delitos tributarios o delitos aduaneros están obligados a informar de su existencia a su superior jerárquico por escrito bajo responsabilidad. Quiere decir que cualquier funcionario público que vea que su empresa está cometiendo actos de delito tributario tiene la obligación de denunciar estos hechos. En la ley penal tributaria también se establece que hay dos partes, ¿no? El autor y el partícipe. El autor es aquel que, usando su astucia, ardid, es el que ha desarrollado toda la estrategia para el no pago de tributos. Y el partícipe es aquella persona que, conociendo el hecho, no lo denuncia. Si hay algún beneficio para estas dos personas, el autor no tiene rebaja alguna de pena. El partícipe sí, hasta puede ser excluido del proceso penal si es que colabora y aporta pruebas sobre el ilícito detectado. Entonces, ojo con eso, ¿no? Nunca queremos ser autores, siempre queremos ser, ¿qué? Partícipes. Ahora veamos, para que no se crea que en nuestro país no se sanciona los delitos por evasión tributaria. He conseguido un casito que fue publicado en El Peruano del 17 de diciembre del 2020. Miren lo que dice en la noticia. Esto está en los canales de internet. No he traído yo, no he tenido que buscar ninguna sentencia, nada, está así. Dice, más de 100 personas fueron sentenciadas por evasión de impuestos y defraudación tributaria. Ahí está el delito, ¿eh? Hasta los periodistas no saben el término, lo que ellos confunden, ¿no? Ellos dicen, sentenciadas por evasión de impuestos y defraudación. No, el delito es defraudación tributaria, no es evasión de impuestos. Es defraudación tributaria, ¿no? Que ha conllevado ¿a qué? A una evasión de tributos. Bueno, pero hasta los periodistas no conocen la legislación, bueno, se entiende porque no son cultores de repente de los términos que nosotros utilizamos. Durante el presente año, dice la Judicatura, sentenció, miren, a 106 personas con penas efectivas de cárcel. O sea, acá no funciona el 2 por 1. ¿Se acuerdan que era no menor de 5 ni mayor de 8? Allá, entonces si me sentencian por 5, entre 2, 2.5. Y para ir a la cárcel necesito 3 años. Estoy libre, pues, ¿no? No. Aquí dice pena efectiva de cárcel por haber cometido delitos tributarios o aduaneros que afectaron al fisco en los negocios formales que sí cumplen con sus obligaciones, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. Acuérdense que SUNAT ahora es una entidad única, solo que ve dos tributos, los tributos internos que ve SUNAT propiamente dicho y los tributos de carácter de aduaneros que ven pues la SUNAT, ¿no? Con D, pero ya son una sola entidad, llamada SUNAT. Dichas sentencias están entre los 5 y 8 años de prisión efectiva, son resultado de diversas acciones de fiscalización, o sea que la administración tributaria ha ido a visitar estos negocios y los ha revisado. Permitieron obtener pruebas suficientes, ¿se dio cuenta? Los indicios que primero eran se terminaron en cometer pruebas y se determinó el ilícito de defraudación tributaria. Así, miren, el delito más común entre los sentenciados de este año es la obtención indebida del crédito fiscal mediante facturas falsas, o sea, facturas falsas clonadas, la modalidad conocida como operaciones no reales. ¿Y qué es algo falso? Por ejemplo, que yo diga que he comprado 100 bolsas de cemento y no he comprado, pues, no he ingresado nunca esas 100 bolsas de cemento y nunca las he utilizado, pero sino que las he hecho pasar como si yo las hubiera comprado. O un tercero la ha comprado a nombre de mi empresa y me las ha dado a mí y yo me he beneficiado del famoso crédito fiscal. Entonces, eso no se hace. Y en materia aduanera, los delitos que más sometieron fue el contrabando y el tráfico de mercancías prohibidas o restringidas, así como la defraudación de rentas de aduana. Es decir, el pago de menos del tributo que le correspondía, como les puse el ejemplo de las computadoras. Estas sentencias además fueron impuestas como resultado de la fiscalización permanente y la acción de la Procuraduría Pública de la Administración Tributaria. La mayor incidencia, miren, ¿dónde se produce? En Lima, nuestra ciudad, Arequipa, Puno y Callao. Estamos entre las ciudades más evasoras de este tipo de delitos tributarios. De ahí no solo queda la casa,
porque también nos habla de la famosa reparación civil. En todos casos, se le impone el pago de la reparación civil, o sea, esa multa de días multa, y la devolución total del impuesto tomado indebidamente, ¿no? De acuerdo a la información proporcionada por SUNAT en el año 2011, seguramente, a la fecha 631 personas fueron sentenciadas con penas efectivas de cárcel. De estas, el 73% estuvo comprendido en delitos aduaneros y 27% en los delitos tributarios. Esto nos da una idea que donde más se evade y donde más se comete el delito de defraudación tributaria es en aduanas. ¿Por qué? Porque todas las personas que traen cosas de afuera de repente quieren hacer pagar por menos de lo que se declara o en su defecto no quieren pagar el tributo, ¿no? Entonces, la administración tributaria, viendo esta situación, ¿qué ha hecho? Ha desarrollado un aplicativo que se llama Alerta Mi Boleta, ¿no? Que permite reportar en línea y de inmediato los negocios que cumplen con entregar el comprobante de pago, recibos por honorarios, sus productos y servicios, todo eso. Y para el año 2019, miren, más de 80 personas, incrementó en más de 80 personas lo que hemos visto, sentenciadas por cometer delitos tributarios y aduaneros. ¿Ven? Entonces, como ustedes pueden apreciar, estimados televidentes, no es simplemente no pagar el tributo, no es simplemente decir no lo quiero pagar. Creo que en este pequeño espacio que nos está brindando la Universidad San Martín de Porres, y sobre todo en la Facultad de Contabilidad, a la que estoy muy agradecido, hemos sentado un precedente. ¿Cuál es? Ponerlos a ustedes en alerta sobre esas cosas que se escuchan comúnmente en la calle. No pagar tributos, no facturar, compramos facturas, ¿sabes qué? No declares que es un celular Samsung, decláralo por otra marca porque paga menos tributos, o coludirme con funcionarios de la administración aduanera para pagar menos el tributo. No funciona de esa manera. Todo tiene sanción. Y además, como parte final del tema, podríamos decir que el Estado peruano, ¿de qué vive? Del cobro de tributos. Y si es de lo único que vive, ¿qué es lo que dice? Desarrolla toda una legislación, desarrolla todo un aparato. ¿Para qué? Para no permitir la evasión tributaria, que es un delito bastante grave en nuestra sociedad y que ya hemos visto que trae consecuencias porque el Estado no podría cumplir los fines que tiene conveniente. Entonces, creo que con esto no hay nadie que pueda decir evade y no te va a pasar nada. Creo que eso no es. Así es que, Eric, con esto de repente hay algunas consultas en línea o alguna consulta de nuestros televidentes respecto a tal. Pero queda claro que es un tema serio. Y qué bien que lo hemos tratado, Eric, y que nos pedidan estos temas. Estamos nosotros con la mentalidad abierta para tratar más temas necesarios. Pero lo que se quiere hacer, como tú bien lo has dicho al comienzo, es formar cultura. Que las personas sepan que realmente qué consecuencias les trae no pagar. Se escucha muchas veces que decir no pagues, no declares, no tengas. Y ahí están las consecuencias que le hemos puesto de manera resumida, ¿no? Porque este es un curso que se lleva en un semestre y nuestros alumnos del quinto semestre lo desarrollan más, digamos, con mayor amplitud, ¿no? Pero creo que con lo que hemos hecho hoy día queda claro y hemos asentado el tema de evasión tributaria. Te dejo a ti, Erika, a ver si hay alguna pregunta. Muchas gracias, profesor Hugo Cruz, por el consultorio el día de hoy. Y efectivamente, ¿no? El tema de evasión tributaria levanta muchos comentarios, muchas posiciones, y justamente una consulta tiene que ver con la evasión impuestos, pero esta evasión tributaria, pero involuntaria. Esa evasión que se da, nos consultan cuando hay desconocimiento. Esto va a tener una penalidad. ¿Cómo es? ¿Y qué diferencia hay de la dolosa, de la que usted mencionaba, ¿no? Que es intencional cuando ya hay una falsificación de documentos? ¿Hay una diferencia y lo maneja así también el Estado, o a los dos los mide con la misma vara? A ver, mira, Eric, hemos en la exposición, y qué bien que es la pregunta para precisar. El dolo es la intencionalidad. Yo digo, no quiero pagar, o esta es mi forma de evitar. Ahí está el ilícito, porque yo tengo la intencionalidad. Quiere decir que yo conozco que debo pagar y no pago. Pero hay otra forma que también no de pagar. Desconocía, no sabía, o sea, nunca me informaron. Mi contador nunca me llamó y me dijo, yo no sabía. No lo exime.
Si es igual, se ha probado que es negligente. Y la negligencia tiene también su consecuencia y está dentro del delito de defraudación tributaria. Seguramente dentro del proceso del juicio, porque esto lleva a un juicio, porque acuérdate que vamos a dirigirnos al Poder Judicial a defendernos por las imputaciones que nos hace la administración tributaria, en este caso el procurador de delitos tributarios, y vamos a tener que comparecer ante un juez. El juez valorará en ese momento las acciones que me han llevado a mí al no pago del tributo. Y si ha sido negligencia simple, grave o agravada, ¿no? Que por decir desconozco, no tengo que hacer. Por eso es que este espacio del consultorio empresarial contable es importante, porque miren los temitas que hemos venido tratando. Ya sé en qué régimen debo estar, ya sé qué libros contables debo llevar, ya sé todo eso. Entonces ahora saben las consecuencias de carácter penal y civil que nos ocasiona no cumplir las normas tributarias. Entonces no lo exime, tiene acometido el delito tributario por negligente, y la negligencia sí. Peor para un profesional contable que diga desconozco, ¿no? Ya eso ya sería fatal. Eso ya, pues, no, tengo que saber y no sé, eso ya sería el caso. Bien, profesor Hugo, vamos con una siguiente pregunta y nos están consultando sobre el tema del lavado de activos. ¿Esto lavado de activos se puede entender que es algo mayor a lo de la falsificación o está dentro de lo mismo? ¿Cómo lo podríamos diferenciar o de qué manera lo podríamos explicar para que se entienda que esto del lavado de activos es algo que definitivamente lo hemos escuchado tanto en la política peruana, que a veces parece ser el punto más álgido, lo más grave que existe en la evasión de impuestos, pero quisiera que usted lo explique en qué rango lo ponemos? Bien, en la ley penal tributaria no está contemplada el lavado de activos porque son dos cosas diferentes. Vamos a decir ya vamos a decir. Tú te encuentras en la calle un maletín con $1.000.000. Tú no sabes la procedencia de ese dinero, pero tú para ese dinero incursionarlo de manera legal constituyes una empresa. Para que ese dinero vaya entrando a la legalidad mediante la compra y venta de gas, a ti la empresa no te va a resultar, digamos, muy beneficioso en que venda lo real o compre lo real, solamente meter $1.000.000 a la economía formal. Esa manera de hacer, ese es el lavado de activos, ocultar un dinero de procedencia ilícita y volverlo formal, lo que hacen los narcotraficantes. Los narcotraficantes provienen de un ilícito de narcotráfico y quieren entrar ese dinero de manera formal. ¿Qué hacen? Lo hacen por el sistema financiero, en depósitos pequeños, o lo hacen constituyendo empresas que no interesa que le voten utilidad a pérdida, simplemente que le den la formalidad al dinero que ingresa. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? El delito tributario está establecido claramente, defraudación tributaria, evadir tributos, y el delito contable, no declarar lo que realmente, o no registrar y hacer las declaraciones como la empresa permite. Entonces, no confundamos, el lavado de activos tiene otra cosa, ¿no? Entonces, definitivamente, ambos tienen un mismo término. ¿Cuál es? El enriquecimiento ilícito. Tú no pagas tributos, el Estado presume, tú no pagas tributos, vas a hacerte más rico, ilícitamente. Y si tú lavas dinero, quieres enriquecerte ilícitamente. La finalidad es la misma, pero son dos cosas totalmente separadas. Profesor, y nos hacen una última pregunta, si usted podría explicarnos sobre el código tributario. No sé si se puede ampliar algo sobre el código tributario y en qué momento es importante saberlo y utilizarlo sobre todo. Miren, los profesionales de las ciencias económicas, tanto administradores, economistas y más aún los contadores, deben conocer a profundidad el código tributario. Para que nuestros televidentes entiendan, el código tributario es la norma general donde contiene cómo debo tributar, cuál es la manera correcta de tributar, y en caso de no tributar de manera correcta, cuáles son mis sanciones. Entonces, lo que sí nosotros aquí en la universidad, a los alumnos le decimos, ellos se leen todo el código tributario, pero debe poner énfasis en varias cosas. El artículo 173 al 178 del código tributario establecen cuáles son las sanciones, las infracciones que uno comete y están graduadas con sanción. Entonces, yo creo que si también esto conocieran los empresarios, sabrían decir, por ejemplo, una infracción, no entregar comprobantes de pago. ¿Cuál es la multa? ¿No? Por ejemplo, no presentar las declaraciones juradas en el plazo establecido. La multa para el régimen general, el más alto, y el MIPE tributario es una OIT.
Entonces yo diría, estaría pendiente, Hugo, se me vence hoy día el RUC, ¿has presentado la declaración? Preséntala, si no voy a tener multa. ¿Y qué hace que una persona constantemente sea multada por estos actos? Es igual que el sistema crediticio. ¿Qué pasa cuando una persona se atrasa en las cuotas? Lo consideran moroso, ¿no? Para la administración tributaria, persona que comete bastantes infracciones seguidas es una alerta. ¿Para qué? Porque es un contribuyente que no está diciendo la verdad y tiene problemas para informar. Y si tiene problemas para informar, debe tener algo detrás. Y seguramente nos va a llamar a efectos de revisarnos nuestras cuentas, ¿no? Para poder ver. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, profesor Hugo Cruz, por nuestro consultorio económico contable del día de hoy, lunes 13 de marzo del 2023. Le agradecemos y agradecemos a las personas que nos siguen. Cuando usted vea esta transmisión, cuando usted revise, reaccione a ella, deje su comentario. Somos la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, en nuestras plataformas, también de Facebook como USMPTV y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes, profesor Hugo, con otro consultorio económico contable online.